RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos trasladamos de inmediato hasta Arequipa, ¿no? Allí vamos a tomar comunicación con el doctor Ángel María Manrique, el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, ¿no? Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Ángel María Manrique, qué gusto saludarlo, muy amable, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. José, muy buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de RCR Perú y que llega a todas las regiones del país. Bien, queríamos nosotros conocer la situación, ¿no? Cómo se está enfrentando el tema de la pandemia del COVID-19 en Arequipa, entendiendo que la Defensoría del Pueblo ha solicitado, ¿no?, que urge la necesidad de ampliar la atención en los puestos y centros de salud en Arequipa, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que han hecho? Porque sé que ustedes han hecho una evaluación y han planteado todos estos requerimientos a la dirección, a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, ¿no? Así es, José. Como Defensoría del Pueblo hemos realizado una supervisión a 15 centros de salud que fueron los focalizados por la Gerencia Regional de Salud para la atención del COVID. Y en primer lugar queremos rescatar el esfuerzo que se está haciendo desde estos centros de salud a través del personal de salud, que pese a todas las limitaciones están cumpliendo una labor importante. Porque como Defensoría del Pueblo resaltamos de que es justamente esa primera línea de atención la que es la puerta de ingreso al sistema de salud y está más cerca al ciudadano. El ciudadano requiere una atención oportuna, inmediata, y ya no la va a atender en el hospital, sino que tiene que atenderse de manera oportuna en el centro de salud para que se detecte tempranamente el virus y a partir de eso recibe el tratamiento de manera inmediata. Así que realizamos en las últimas 2 semanas esta supervisión y hemos advertido 4 problemas, José, que es importante resaltarlos porque tienen una respuesta inmediata por parte de la autoridad de salud. En primer lugar, necesitamos ampliar la cobertura al 100% de centros de salud en la región Arequipa, porque solamente se habían focalizado 22 y en la región Arequipa se cuenta con 87 centros de salud, los cuales efectivamente pueden atender en toda la región a los ciudadanos en las diferentes provincias. En segundo lugar, hemos advertido un problema de que lamentablemente solo el 70% de los centros de salud cuentan con los espacios y ambientes diferenciados para hacer el triaje tanto a la persona COVID o la persona que llega por otro tipo de enfermedad, lo cual expone en riesgo de contagio justamente a esa persona que tiene otro tipo de patología, pero que al acudir al centro puede ser contagiado. Entonces urge justamente adecuar los ambientes para tener los triajes diferenciados. En tercer lugar, lo que hemos advertido es que lamentablemente no hay una debida cadena de distribución permanente de equipos de protección personal, medicamentos y pruebas rápidas, José. Lo que se tiene es de que un día es abastecido el centro de salud y después de 5 días donde no tiene medicamento, no tiene prueba rápida, recién puede hacerse requerimiento para el abastecimiento necesario, lo cual estamos recomendando como Defensoría del Pueblo de que exista un abastecimiento permanente. Y en cuarto lugar, el problema del personal de salud obviamente es un problema que pasa en todo el país. Sin embargo, hemos advertido de que lamentablemente no se ha dado la reorganización de los centros de salud dispuesto por el Ministerio de Salud, justamente para reorganizar el personal y asignarlo de manera oportuna en los distritos donde tenga mayor necesidad. Hemos advertido establecimientos de salud en donde contaban con más de 50 trabajadores y otros que tenían mayor población, en el distrito solamente contaban con 5 trabajadores. Entonces, se requiere justamente desde la Gerencia Regional de Salud hacer la adecuación correspondiente para brindar la atención necesaria y oportuna desde los centros de salud, José. Ahora, doctor Manrique, resulta ciertamente preocupante cuando usted señala que solamente 15 centros de salud de otra manera están brindando este tipo de servicios, ¿no?, de los 87 con los que cuenta la región, ¿no? Y esto, 2 temas puntuales. Pasa por el tema presupuestal, 1, ¿y qué tanto se ha avanzado con la intervención reciente del gobierno en la parte administrativa y en la parte sanitaria? José, tú recordarás que el pasado 22 de julio se aprobó el decreto de urgencia 086, en donde se disponía la intervención del Ministerio de Salud en la región Arequipa.
Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente y hasta el momento lamentablemente no estamos teniendo las respuestas oportunas y adecuadas para enfrentar la pandemia en la región. Y quiero poner 3 casos concretos. Primero, como Defensoría del Pueblo habíamos advertido ya el problema de la crisis del oxígeno en las regiones. Pues bien, en el caso de Arequipa, aún no se ha resuelto el problema, no se han culminado las obras físicas para la distribución del oxígeno medicinal en el hospital COVID, y lamentablemente aún tenemos personas que están haciendo largas colas para abastecer su balón de oxígeno porque están recibiendo el tratamiento en su casa. Todavía no se ha hecho la contratación de personal necesario justamente para abastecer estos centros de salud donde te hacía referencia, ni tampoco se ha determinado quién va a ser el responsable directo del sector salud. José, ¿por qué? Lamentablemente el gerente regional de salud hace 10 días también ha sido diagnosticado por COVID y en este momento el órgano técnico regional se encuentra acéfalo. No hay un responsable directo que implemente justamente todas las recomendaciones que está presentando por un lado el comando y que requieren de acción inmediata para atender a la población. Entonces, por más que se ha expedido este decreto de urgencia, lamentablemente los resultados aún están siendo favorables para la población. Ahora, el otro tema es si hubo intervención de parte del Ministerio de Salud para justamente establecer una mejora en los servicios de atención en plena emergencia, y usted nos explica, doctor Ángel María Manrique, que esto no está ocurriendo. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Un tema de gestión o es un tema presupuestal? ¿De quién depende finalmente esto ahora, no? Porque ya la incertidumbre ya empezó ya. Sí, hay una intervención de por medio y se espera que esto mejore, pero sin embargo, ustedes que están haciendo una evaluación de campo están comprobando que no existe ni lo uno ni lo otro. Así es, José. Lo que nosotros esperábamos como Defensoría del Pueblo es de que efectivamente ante la intervención del Ministerio se tenga un responsable directo, visible, que lidere el proceso en la región Arequipa. En su momento fue anunciada la doctora Zulema Tomás, pero después regresó a la ciudad de Lima y no hay un responsable directo, por lo menos, que dé la información y los lineamientos a implementar. En segundo lugar, este dispositivo lo que ha generado es la mayor justificación del gobierno regional para decir, bueno, esto está a cargo del ministerio, yo ya no tomo cartas en el asunto, cuando en la práctica se debe tener el trabajo coordinado entre el gobierno nacional y el gobierno regional, porque hay muchos aspectos administrativos, presupuestarios, que además tienen que coordinarse para su inmediata ejecución. Decíamos, por ejemplo, de que todavía no se han terminado las obras físicas que están a cargo del gobierno regional para las instalaciones del tanque de oxígeno medicinal que va a llegar a las camas que se han ampliado a través del PRONIS. Entonces, lamentablemente, sigue existiendo el problema entre niveles de gobierno, obviamente por una razón política, y eso afecta directamente a los ciudadanos, José. Ese es el riesgo, de no poder tener un trabajo mucho más coordinado con responsables directos que puedan enfrentar el problema de la población. Ya en Arequipa hemos llegado a más de 1.200 fallecidos, José, y estamos incrementándonos en número de contagiados que superan los 68.000. Entonces la situación no ha cambiado, por el contrario, se está agudizando. Ahora, doctor Manrique, de lo que escuchamos entonces podemos inferir en un resumen que en este momento estamos algo así como a la deriva en Arequipa. Lamentablemente no tenemos el responsable directo del Ministerio de Salud en la región. Entiendo que la doctora Zulema Tomás está en la ciudad de Lima, han definido, dice, un equipo técnico de acompañamiento, pero no tenemos a un responsable que informe a la población cuáles son las medidas que se están tomando y cuáles son los resultados que se espera. El gerente regional de salud en este momento se encuentra en un proceso de cuarentena porque fue diagnosticado COVID. Entonces, ambos actores que son sumamente relevantes para enfrentar el problema están ausentes, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional. Y se tiene el esfuerzo desde el comando COVID, que hay un trabajo ahí de articulación con los otros sectores, pero que no tienen el carácter resolutivo para definir el proceso de contratación, el proceso de ejecución de obras, las modificaciones presupuestales, que son sumamente necesarias, como lo hemos advertido en el informe de supervisión que hemos realizado, para activar y fortalecer todos los centros de salud en la región Arequipa. Lo que usted dice es bastante delicado, ¿no? Y además usted lo dice con conocimiento, doctor Manrique, porque ustedes están visitando, están haciendo un trabajo de campo, un trabajo directo. Entonces, ¿cuál es el papel que cumple en estos momentos el doctor Gustavo Rondón Fujinaga, que fue
designado jefe del Comando Regional COVID de Arequipa, si no tiene esa capacidad de solución, ni mucho menos tiene la capacidad presupuestal? El doctor Rondón Fuinaga preside el Comando COVID, que es justamente este espacio de articulación entre las diferentes entidades públicas y privadas, justamente para tener un trabajo mucho más integral. Sin embargo, el Comando COVID no tiene una competencia resolutiva sobre el tema de ejecución de obra física, sobre el tema de contratación de personal, sobre el tema de la reorganización del sistema de salud, la gestión hospitalaria. Lo que nosotros hemos hecho justamente después de nuestra supervisión como Defensoría del Pueblo al presidente del comando, al doctor Rondón, es que urge ampliar y activar todos los centros de salud, pero que eso tiene que hacerlo coordinadamente con la Gerencia Regional de Salud, porque el comando de por sí no tiene capacidad resolutiva sobre los presupuestos ni sobre el personal. Entonces, lamentablemente falta que desde el gobierno nacional se tenga un equipo técnico y un responsable directo que rinda cuentas a la población, que informe a la población cuáles son los resultados que se espera, y por otro lado urge que el gobernador también defina la situación de la Gerencia Regional de Salud, porque imagínate, siendo los días más críticos en Arequipa, el gerente está en cuarentena y obviamente esperamos su pronta recuperación, pero necesitamos obviamente a un funcionario responsable que defina de manera inmediata los problemas administrativos y presupuestales que se requieren en la región de Arequipa. O sea, doctor Manrique, el Comando COVID propone pero no dispone. En la práctica sucede eso, porque obviamente cumple una labor de articulación, está tratando de buscar alianzas con los diferentes sectores, lo cual es positivo, pero no cuenta con la competencia resolutiva para la disposición de los recursos que son lo que se necesita en este momento. ¿Y cómo están las cifras en Arequipa hasta este momento? Es sumamente preocupante. El mes de julio ha sido un mes crítico para Arequipa. Estamos ingresando justamente a la semana aniversario de la región con más de 68,000 casos positivos y más de 1.200 fallecidos. Y lamentablemente en las últimas semanas ha sido un crecimiento exponencial de estos afectados, lo cual nos pone un escenario de indefensión y necesitamos, a partir ya del informe que hemos hecho como Defensoría del Pueblo para activar y fortalecer los centros de salud, tener una respuesta inmediata. Ahora, hay un problema que se ha suscitado en muchas regiones del país y quisiéramos conocer también, si usted tiene a la mano la información, respecto a la disposición de los cadáveres, ¿no? Porque ha habido problemas, por ejemplo, para los sepelios, los cementerios no estaban habilitados y se ha ido generando un problema muy fuerte en ese rubro. ¿Cómo está en Arequipa respecto a ese tema? Como Defensoría del Pueblo, hace 3 semanas ya advertimos el problema, principalmente en el tratamiento de cadáveres en el Hospital COVID, que es el Hospital Honorio Delgado. A partir ya de nuestras recomendaciones se ha tenido un trabajo mucho más eficiente por parte de la dirección del hospital, conjuntamente con el equipo humanitario, que es el responsable de ver el tema de tratamiento de cadáveres, para que no exista ningún tipo de acumulación, pero principalmente que se informe cuál es la situación real de cada paciente que ingresa a el hospital y que conjuntamente con ello, como lo ha indicado el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, se tenga una transparencia en la información de manera transversal, en donde efectivamente se informe cuál es la situación de una persona hospitalizada y en caso lamentable, por cierto, que fallezca, también se informe a los familiares cuál fue la razón y a partir de ello seguir los protocolos que establece el Ministerio de Salud. Todavía existe ese desfase entre la información regional con la información nacional, por lo que se requiere justamente mayor transparencia en el registro de información para tomar las medidas pertinentes. ¿Y el caso de los cementerios, doctor Manrique? En el caso de la región de Arequipa hay un problema muy complicado porque el gobierno regional decidió iniciar una obra respecto de un nuevo cementerio COVID. Sin embargo, la ubicación de esa obra contraviene algunos parámetros de la Municipalidad de Sachaca, donde es la jurisdicción de esta obra, y que la municipalidad tuvo que recurrir al Poder Judicial para, a través de una medida cautelar, disponer la paralización. Y eso es lo que se ha dado en las últimas semanas. El Juzgado Constitucional ha dispuesto la paralización de esa obra, está en este momento en proceso de apelación. Sin embargo,
todavía hay personas y familias que se han visto afectadas por esa disposición. Se nos ha informado de que ya se han hecho las coordinaciones respectivas con las municipalidades, porque hay mucho temor de la población respecto de que si un cadáver termina siendo un foco infeccioso o no de COVID-19. Ya ha salido justamente el comunicado del Hospital Honorio Delgado informando claramente los procedimientos que va a seguir a partir de las recomendaciones que hemos brindado como Defensoría del Pueblo. Doctor Ángel María Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, sumamente grato haber conversado con usted y sobre todo, ¿no?, con la transparencia que nos está mostrando la situación que se presenta en Arequipa frente al COVID-19. Le agradezco la amabilidad, un fuerte abrazo a la distancia. José, un fuerte abrazo y un saludo siempre a todos los seguidores de RCR. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.